Yo que se lleven de forma, pues, de acuerdo a las normas, pues este consejero está incurriendo en una irregularidad y que es grave y se puede sancionar, puede ser sujeto a este mismo delito. Ahora, este, dejemos ya la parte penal, la parte de la Constitución, la parte de los flujos que ya mencionamos. Porque aquí hay otro detalle, mencionaba yo del derecho que se tiene de asociarse, ¿no? Esta asociación, al cometer este tipo de conductas antijurídicas, puede ser sujeta a disolución. Es decir, eh, de acuerdo al Código Civil Federal, ahí se define en el artículo eh, 2670, lo pueden revisar también con los ciudadanos, lo que se considera una sociedad civil, una asociación civil. Y más adelante se establece lo que se debe de conocer como una sociedad civil. Y pues la sociedad civil es similar a la asociación civil, pero tienen, funcionan y operan de forma este, distinta. Me parece que estas organizaciones de mexicanos y de Vamos por en contra de México son asociaciones civiles. Y decía yo que en el Código Civil Federal se establece en el artículo 2670 lo que se debe de entender por una asociación. Y es civil porque está integrada por ciudadanos, por personas físicas como usted o como yo. Y, y de acuerdo a la definición, pues es eso. Es una asociación es cuando varios individuos convienen reunirse de manera que no sea transitoria, pero que sea para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Esto es a lo que se denomina como una asociación. Los tratadistas de derecho, es decir, los teóricos del derecho, denominan a esta asociación una asociación de personas, porque efectivamente son personas físicas, como usted, como yo, las que integran estas asociaciones, ¿no? Y que no tengan el carácter preponderantemente económico es porque existen otro tipo de asociaciones mercantiles, en este caso, que sí tienen una preponderancia económica, es decir, la intención es ganar dinero y en estas no. La intención es organizarse para un fin determinado sin pretender eh, eh, un interés económico o mercantil, ¿no? Entonces, esta asociación se lleva a cabo a través de un contrato. Y esta asociación se rige por lo que se llama estatutos. Los estatutos de cualquier organización, de cualquier sociedad, de cualquier agrupación, pues digamos que son las reglas a través de las cuales se constituye, funciona, se administra, se liquida y se concluye la asociación o la sociedad, este, cualquiera que sea su naturaleza. Pero es importante que los ciudadanos conozcan, pues porque eh, a esto es a lo que se llama la sociedad civil organizada.
La sociedad civil organizada es cuando un grupo de individuos de cualquier conocimiento de cualquier área pues se reúnen y forman una asociación que a su vez está establecido en el artículo 35 de la Constitución, que es el derecho que todos los mexicanos y todos los ciudadanos tienen a asociarse para pues, agruparse y defender sus intereses, no sé, en su colonia, en su profesión, en su ámbito académico, en el ámbito científico, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se le denomina la sociedad organiz- organizada o las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pero que vemos que todos tienen limitaciones y tienen que cumplir con la norma jurídica, empezando por la Constitución y después por las leyes ordinarias. Entonces, este, si el fin o el objeto de estas asociaciones es cometer o se comete a través de estas algún ilícito, como en este caso podría ser que se configure el delito de traición a la patria, podría ser motivo suficiente para que las autoridades denuncien a estas organizaciones y tengan como consecuencia su disolución por ministerio de ley, porque así lo establece la ley. Porque señala la ley que debe tener un objeto lícito. Entonces, al realizar conductas ilícitas, no se está cumpliendo con el objeto por el cual se asocian estas personas. Y por ende, una consecuencia es que se anula o se disuelvan eh, por este motivo. Entonces, fíjense la trascendencia de cada actuación de cada persona y de cada integrante que participa en estas asociaciones. Los que se dicen expertos, líderes de opinión, los que se dicen los académicos, los que se dicen que son los que tienen el conocimiento y que están en un rango superior a la mayoría de la población, cuando vemos que pues si tienen ese conocimiento son los que desafortunadamente desatienden las normas constitucionales y las normas legales. Pero bueno, pues es la biodiversidad que existe en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Ahora, insisto, yo no estoy calificando a nadie. Estamos haciendo un análisis de las notas periodísticas y de lo que se menciona en los medios de comunicación. Yo no le estoy imputando un delito a nadie, ni la estoy señalando como la probable responsable de un ilícito. Estoy haciendo una reflexión sobre estas notas periodísticas y desentrañando y analizando diversas normas jurídicas para que los ciudadanos, nuevamente repito, este, se alleguen de más información y determinen si lo que dice el presidente en sus mañanas tiene fundamento o estas organizaciones son sujetas de persecución política o de eh, pues algún otro calificativo que han señalado en los medios de comunicación. Que pues hasta el momento yo, desde este análisis técnico, pues me doy cuenta que el presidente de la República tiene fundamento para mencionar
lo que mencionó. Y de acuerdo a la conducta que ha desplegado esta sociedad, estas asociaciones, pues nos corrobora que o más bien confirman, o son hechos notorios que efectivamente corroboran todo lo que dice el presidente de la República. Ahora, estas asociaciones, ya que se reunió el grupo de personas, este, tienen que designar a una asamblea general que va a representar a todas las personas que se asocian. Esta asamblea general es, es el órgano supremo de la asociación. Y no necesariamente eh, son los dueños de la asociación, porque los dueños de la asociación son todos los integrantes de la sociedad. Todos son miembros, todos son socios. Pero, a su vez, estos nombran una asamblea general que es quien los va a representar ante cualquier acto que realice la asociación. Esta asociación además tiene que nombrar un director que tendrá determinadas facultades, y que la Asamblea General tiene que autorizar dichas facultades y dichas actividades de ese director general. Me parece que es una mujer ahora porque antes era el señor X o el señor Z o el señor W. Antes era este personaje el que era presidente de esta asociación de mexicanos. Entonces, vemos que cada quien dentro de la asociación tiene una función específica. Aquí hay otro detalle importante. El presidente de la República ilustró quienes formaban parte de esa Asamblea General, en ese caso específicamente de Mexicanos contra la Corrupción. Me parece que eran alrededor de 10 personas o más. Entonces, todas esas personas son integrantes de la Asamblea General. La Asamblea General son quienes toman las decisiones y las que instruyen al director, es decir, las que ordenan al director o al representante general de Mexicanos contra la Corrupción, en este caso a la mujer que los representa, que los dirige, de hacer las funciones para para los fines a los cuales se organizan. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, hay una serie de requisitos para el funcionamiento de estas asociaciones, que es que esa asamblea general se reúna en determinado tiempo, este, y lleven a cabo, un orden del día, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Esta Asamblea General tiene el derecho de decidir si admite o excluye asociados. Por ejemplo, 20 personas inicialmente se asocian, por ejemplo, en 2015, que creo que fue, fue a raíz de la creación de esta organización. En 2015 eran 10 integrantes. De esos 10 nombran la Asamblea General, a lo mejor son 5. Esa Asamblea General a su vez nombra a la directora, que es solo una persona, o al director. En 2018, y derivado a lo mejor de los fondos que recibieron por parte de esta agencia norteamericana, pues a lo mejor su capacidad tenía que aumentar y vieron la necesidad de agrupar más intelectuales, ya sean orgánicos, ya sean progresistas, ya sean
de extrema derecha, de extrema izquierda o de la ideología que ustedes me digan. Pero pues a lo mejor se agrupan otros 5 o otros 10 que pretenden integrar a esa asociación. Pues no es así tan fácil de, oye, pues dame permiso, ¿no? No, tienen que deliberar a través de la Asamblea General. Si la Asamblea General determina que alguien no es non grato, pues no lo dejan participar en su organización. Pues a lo mejor alguien que es su cuatacho o que académicamente está en el mismo nivel que ellos, pues ya lo acepta, ¿no? Pero bueno, es la Asamblea General. La Asamblea General es la responsable de todas las decisiones de la asociación. ¿Y por qué yo digo esto? Porque son ellos, los integrantes de la Asamblea General, a los que se les imputaría directamente el delito de traición a la patria, además de a su director, ¿no? ¿Por qué? Porque es la Asamblea General quien autoriza eh, la obtención o la aceptación de estos recursos, de estas transferencias que vienen de la Agencia Internacional de la USAID o de otra, o de privados o de cualquier otra organización. Se habla de esta agencia en particular, pues porque es la que sale a la luz pública, ¿no? Pero pueden ser otras incluso, o otros privados incluso, pero que vengan del extranjero. Entonces, la Asamblea General, como es la que toma las decisiones de forma conjunta, son estos a los que se les son los sujetos responsables de ese de la configuración de ese tipo penal. Entonces vemos que el presidente exhibió a estas 10 personas, pues porque son ellos quienes toman las decisiones en la asociación y son los que al recibir esos fondos públicos y cometer estos actos en contra de la soberanía, son los penalmente responsables. Porque esta asamblea es la que se beneficia, la que obtiene el beneficio. Recuerden que yo en la fracción treceava de ese mismo artículo 123 del Código Penal Federal, señala otra hipótesis que dice que comete ese delito quien reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con tal de realizar alguna actividad que se establece en el artículo. ¿Cuál sería la actividad? Pues cualquier acto que ponga en este en peligro la soberanía. Y vemos que la soberanía pues, es esto de del proceso democrático de que el pueblo de México elija libremente a sus representantes. ¿Y cómo desplegarían esa conducta? Pues influyendo en el ánimo o presionando incluso a las autoridades electorales a resolver en determinado sentido determinados recursos, por ejemplo, quitándoles el registro a candidatos específicamente de una sola agrupación política. Curiosamente, los que van arriba en las encuestas. Para o con el ánimo de que su coalición obtenga un beneficio indirecto y pues sus candidatos se logren posicionar este, en la sociedad y pues obviamente la sociedad al escuchar que las resoluciones del Instituto Nacional Electoral son en determinado sentido, pues van a decir, ay, pues yo ya no voto por ellos, yo voy a votar por los otros. Ese es el beneficio que obtendrían esta coalición
derivado de las resoluciones imparciales que en las determinaciones del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ese es esos son los actos que ponen en peligro la soberanía nacional. Derivado de esta transferencia de estos recursos, bueno, porque si les dan recursos, pues obviamente les dan órdenes. O sea, son trabajadores indirectamente de la agencia norteamericana. Y si reciben esas órdenes para hacer ese tipo de actividades o de actos penalmente sancionables, pues ese es el peligro en la soberanía. A eso se refiere el presidente de la República cuando señala que se actualiza el delito de traición a la patria. Y los miembros de la Asamblea General de esa asociación son los penalmente responsables porque son los que toman las decisiones en la asociación. Los que obtienen el beneficio económico, los que obtienen el beneficio político y los que tienen la obligación de responder si cometen alguna actividad ilícita. Y es importantísimo que la sociedad sepa esto porque dentro de esa asociación y de esa asamblea general está un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que veamos los ciudadanos a qué grado llegan los servidores públicos en los tres poderes de la Unión. Si no tienen una ética o si su ética está alterada, ya sea que hayan formado parte de la administración pública en gobiernos anteriores o en gobierno actual, etcétera. Eso es lo grave, que no tengan ética. O sea, si ya participaron en la vida pública y le deben el nombramiento o la chamba o su enriquecimiento profesional por haber estado en un puesto público, por el nombramiento que les hizo el presidente de la República, expresidentes de la República, en periodos de gobierno anterior, y ahora como pues existen otras políticas públicas y otro tipo de decisiones dentro del Estado mexicano y no les parece, pues me parece que hay que tener un poco de moral y de ética para poder actuar de esta manera, en contra de los intereses del Estado mexicano, de la soberanía mexicana y de todos los mexicanos. Porque todas esas conductas y todos esos actos que despliegan toda esta fauna de personajes, bueno, fauna más bien quise decir toda esta diversidad de personajes, pues es grave, porque vemos que inciden en la vida política, es decir, aquí se actualiza lo que está establecido en la norma constitucional, específicamente en el artículo 33, en donde pues, los extranjeros no pueden eh, inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y si lo hacen o lo pretenden hacer a través de estas agencias, transfiriéndoles esos fondos, ordenándoles a mexicanos a los que les ordenaban de esa manera en administraciones anteriores, y ahora pues como es otra administración, otra ideología que defiende los intereses soberanos y de la nación, pues no les parece a los anteriores porque solitos se ponen en ridículo porque pues antes les ordenaban algo los vecinos del norte y obedecían como niños chiquitos. Y como ven ahora que protestan ellos, pues a lo mejor por eso se organizan y dicen,
pues como ellos no van a obedecer y a nosotros sí nos tocó obedecerlos. O sea, una ética alterada y algo hasta infantil para que los ciudadanos lo puedan entender de mejor o de una forma más coloquial, más simple. Sin embargo, esas conductas desplegadas por los nacionales, en este caso los miembros de esta Asamblea General, pues tienen limitación legal de aceptar ese tipo de órdenes o ese tipo de instrucciones a través de esos recursos. ¿Por qué? Porque existe en la norma penal, pues ese tipo de, que está sancionable ese tipo de conductas. Que lo hagan en la práctica, bueno, eso ya es otra cosa. Y que a lo mejor el gobierno americano los presione para ejecutar o llevar a cabo determinada política pública, pues también es falta de pericia diplomática. Fíjense ustedes cómo una cosa, cuando alguien no tiene bien fundamentados sus principios, sus valores, eh, ni su cultura a favor de su pueblo de corazón, se presta a hacer cualquier tipo de actividad ilícita. Repito, es grave porque el mismo presidente me ilustró ahí los miembros intelectuales del mayor prestigio nacional e internacional que han ocupado los lugares más prestigiados en la administración pública en, en gobiernos anteriores de máximo nivel de decisiones son miembros de la Asamblea General de esa asociación y probablemente responsables penalmente de este delito de traición a la patria. Un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la máxima casa de estudios. Un ex consejero del propio Instituto Nacional Electoral. Y otras personalidades que me van a disculpar, pero no recuerdo ahorita sus grandes cargos que han tenido. Pero bueno, ya con esos tres personajes de primer nivel en el ámbito jurídico y jurisdiccional de nuestro país, pues yo creo que todo el prestigio acumulado y todo ese bagaje de conocimientos que dicen tener, pues vemos que no les sirven de nada porque no tienen ética, no tienen moral, porque no tienen principios para poder actuar de esa manera, si es que se llegan a comprobar los delitos, ¿no? Pero estamos hablando de esa trascendencia, que pueden llegar a suscitarse y que pues ya es de dominio público esto y bueno, y que son conductas que han sucedido a la historia en la historia lamentablemente de nuestro país, ¿no? Pues las traiciones a la patria, es decir, nuestra nación siempre se ha dividido por ese tipo de personajes que obedecen más a intereses de otra naturaleza que a los nacionales y a los patrióticos. Bueno, ahí hay otro ejemplo. Los gobernadores de la alianza separatista, no recuerdo ahorita cómo se denominaron, que pretendían también salirse del pacto fiscal, po- como dando a entender, pues para hacer su propio estado, nación o
o escindirse al vecino del norte, pues también llegaban a cometer en su caso este tipo de delitos. O sea que las autoridades ya cuando tienen el poder es que lo único que tienen que hacer es leer un poquito la ley y actuar conforme establece la Constitución y las leyes ordinarias. Tener un poco de cultura jurídica, de cumplimiento al Estado de Derecho, pues para no eh, evidenciarse públicamente de esta manera, como lo hace el propio director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el propio exministro de la Suprema Corte de la Nación, el propio exconsejero del Instituto Nacional Electoral y demás mentes brillantes que forman parte de ese consejo, que es trascendente, ¿eh? Entonces, esta última parte no es abordada por los medios de comunicación, pero aquí estamos brindando esta información porque yo no estoy calificando a nadie. Repito e insisto, estamos analizando lo que vemos, lo que transmiten los medios de comunicación en ambos sentidos, desde las manifestaciones del Ejecutivo en sus informes cotidianos y las conductas que son documentadas por los medios de comunicación y que nosotros, conociendo las normas jurídicas, establecemos si las actuaciones y las manifestaciones de una parte y de la otra encuadran más en lo que establece la norma. Y en función de esto, pues nos queda claro que lo que manifiesta el presidente de la República tiene fundamento. Ahora, obviamente, la asociación pues puede manifestar cualquier cosa. Incluso he escuchado que pues su actuación incluso está regulada por tratados internacionales y son infamias todas las calificaciones que les dice el Ejecutivo con el ánimo de intervenir, de manosear el proceso electoral, pues, cuando ellos también lo manosean a su antojo y peor tantito recibiendo recursos del extranjero. Entonces, un poco de congruencia a esas mentes brillantes que deberían de utilizar toda esa experiencia y esa sabiduría para proponer mejores cosas para todos los ciudadanos. Pero yo lo que nunca he entendido es por qué siempre debe de haber oposición. Obviamente, pues todos pensamos diferente y por eso posiblemente exista la oposición. Pero si usted y yo queremos lo mejor para México, pues ¿por qué se tienen que oponer a los cambios? Los cambios se deben de permitir y se deben de hacer para el beneficio de la gran mayoría. Porque estos que se oponen, o que se dicen opositores, a no sé a qué, a los ciudadanos, al desarrollo nacional, pues generalmente son los menos, pero que se valen de la gran sabiduría y la gran experiencia y de los cotos de poder que han ostentado en administraciones anteriores y que defienden a diestra y siniestra cuando ya no tienen el poder.
porque ya no gozan de esos privilegios, o sea, de esas posiciones de poder, de decidir qué es lo que se tiene que hacer a favor de las mayorías o qué no. De ahí su oposición. Pero pues, yo creo que no deberían de oponerse, pues al contrario, deberían de aportar para que todos los ciudadanos nos beneficiemos de su sabiduría y, y no a contrario sensu, que su sabiduría sea un lastre para el desarrollo nacional y para el pueblo de México. Pero bueno, esta es nuestra reflexión, estos son nuestros comentarios. Este, porque pues ya para concluir, esta organización vemos que es la que promueve los amparos y los recursos jurídicos en contra de las obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo nacional. Entonces, dicen ellos que se dedican al cumplimiento del Estado de Derecho y al litigio estratégico. Pero a ver, comencemos. Que yo recuerde, eh, esta agrupación se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para empezar. Y está constituida por estos notables, o los notables que se mencionó en la mañanera el lunes de esta semana, o a principios de semana. Entonces, que yo sepa, ese aeropuerto, en el caso específicamente del aeropuerto, que es el gran evento y la gran obra del sexenio pasado y de la cual se duelen hasta el día de hoy estos intelectuales y otros. Este aeropuerto se canceló por actos de corrupción y esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, promueve amparos para que se cancele el aeropuerto Felipe Ángeles y se restablezca el aeropuerto, el Naim, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando este se canceló por actos de corrupción. Es decir, están defendiendo ante tribunales o están exponiendo ante tribunales que ellos están a favor de defender actos de corrupción. Por eso el presidente de la República se burla de ellos y les dice que en lugar de ser mexicanos contra la corrupción, son mexicanos a favor de la corrupción. Pues tiene razón. Si su denominación es como lo acabo de mencionar, es contra la corrupción. El nuevo aeropuerto, bueno, el Naim se canceló por actos de corrupción de acuerdo a informes de la Auditoría Superior de la Federación, no de acuerdo a lo que dice el presidente, ni los ciudadanos, ni los periodistas, ni nadie más. Lo dice la Auditoría Superior de la Federación, como en otros casos, ¿no? Que se cometieron actos de corrupción y que fue un barril sin fondo y que etcétera, muchas irregularidades y por eso el Ejecutivo tomó esa decisión de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y aprobar este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía, que curiosamente ya funcionaba como aeropuerto. Entonces, estos mexicanos contra la corrupción van a tribunales sin ética, ni valores, ni pensar que lo que están defendiendo es un acto corrupto,
una obra de infraestructura corrupta. Y con eso concluyo, porque pues por eso el presidente les dice que son mexicanos a favor de la corrupción. Y ellos están de acuerdo a su conducta y a su litigio estratégico, confirmando que están a favor de los actos de corrupción. Todos los miembros de esa Asamblea General, el ex ministro de la Corte, el, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por cierto, la UNAM debería tomar cartas en el asunto y destituir a ese personaje por ese tipo de conducta moralmente inaceptable y que va en contra de los valores universitarios. Porque yo también soy universitario y soy orgullosamente UNAM y me avergüenzo de que este director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas se preste a este tipo de actividades, porque es miembro de el máximo órgano que debe de promover el cumplimiento al Estado de Derecho y de la cultura de la legalidad, independientemente de la ideología que tenga. Y si se presta a este tipo de organizaciones, pues yo creo que van en contra de los valores de la máxima casa de estudios. Y el rector, es más, es un llamado este video al rector para que tome cartas en el asunto e incluso estoy seguro que de acuerdo a la normatividad universitaria es causa de remoción de este director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Políticamente, pues es otra cosa, pero pueda tener otro tratamiento, pero jurídicamente lo puedo llegar a afirmar, porque todos los universitarios y todos los que estudiamos eh, leyes, pues nos sorprendemos de esa actitud tanto del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas como del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los demás que si tienen un conocimiento jurídico y se prestan a ese tipo de cosas, pues es muy lamentable que tengan esa mala práctica, esa ideología, esos valores morales, esos valores éticos, pero bueno, este, eh, tienen otra formación, digamos, y que pues, es respetable, pero que no van acordes con los valores institucionales ni los valores que todos los universitarios recibimos de la máxima casa de estudios. Entonces, pues ojalá que el rector de la máxima pues tome en cuenta estos comentarios y pues analice esa situación porque me parece que sí es un poco grave. Al margen de todo de todo lo mediático que se genera, pero que tiene un gran impacto en la vida democrática, en la vida para el cumplimiento del Estado de Derecho, de la cultura de la legalidad. Entonces, me parece que es grave y pues por lo menos debería de renunciar a la Asamblea General y retirarse de esa asociación y pues continuar con su cargo, pero si no lo hace de esa forma,
yo creo que el rector debe de tomar cartas en el asunto porque es grave esta situación. O sea, que a un integrante, a un director del Instituto de Investigaciones Jurídicas que forme parte de esta asociación, se le pueda imputar un delito de traición a la patria, es histórico. Ahora, me parece que este director creo que es egresado de otra universidad, con otros valores, con otra formación, pero que si ya dirige un instituto, pues se tiene que alinear a los valores institucionales de la máxima casa de estudios. Yo no tengo nada en contra de esa persona, pero sí me llama la atención y me causa cierta, pues, cierto desprecio de alguna manera que se preste este director del Instituto de Investigaciones Jurídicas a este tipo de situaciones. Y por eso señalo esta situación. A mí no me corresponde, pero sí me corresponde como universitario señalar porque a mí la universidad me enseñó a hacer lo propio. Es más, tomamos una protesta, todos los profesionistas que egresamos de la máxima casa de estudios, para que nuestro desempeño profesional sea lo más acercado al espíritu ético y moral de acuerdo a los valores de la propia universidad. Por eso digo que a mí personalmente me causa, pues, repugnancia ese tipo de acciones porque, bueno, ya a uno que le puedan imputar un delito de traición a la patria y que sea dirigente de un instituto de la máxima casa de estudios, pues debe de avergonzar a cualquiera. Y a mí me da pena ajena ese tipo de comportamiento de cualquier universitario. A pesar de que el director, repito, no haya concluido sus estudios universitarios, pero sí sus estudios de posgrado, me parece, de doctorado, que me parece todavía más grave. Y pues continúe en esa organización con este escándalo, ¿no? Entonces, creo que debería de renunciar a ese consejo y pues promover el cumplimiento al Estado de Derecho y el análisis jurídico desde el ámbito académico, que por distraerse en estas actividades de índole políticas, pues se distorsiona su propio prestigio, ¿no? Pero bueno, cada quien. Este, teníamos otra. Aquí hay otro tema, porque ya de rápido. Las asociaciones y las sociedades civiles tienen un régimen fiscal preferente o que se presta para acumular ingresos y de hecho no pagan no son sujetos del pago de impuestos, del impuesto sobre la renta, si se dedican a determinadas actividades. Y ahí viene la consecuencia que puede resultar eh, si se les imputa y se les acredita este delito, de que incluso se les pueda disolver por resolución eh, esta asociación. Además de pues, que son sujetos de revisión en el ámbito de impuestos,
no son sujetos de auditoría porque no lo permite la ley, pero sí son sujetos de supervisión y de análisis porque muchas asociaciones así acumulan ingresos de forma indebida y no solo de agencias extranjeras, sino de gobiernos extranjeros. Así funcionan muchos ranchos conocidos ahí por el Bajío. Uno muy famoso que es un centro de exposiciones a nivel latinoamericano de un expresidente que recibe fondos del extranjero. Ya lo ha dicho el presidente en otras mañaneras, pero no, nadie le ha puesto atención. De hecho, sí hay investigaciones por ahí de enriquecimiento ilícito. No lo digo yo. Hay libros de periodistas y de otras personas que casualmente les atribuyen lo peor de lo peor a los expresidentes y a funcionarios públicos en general. Entonces, esta figura de la sociedad, de la asociación civil y de la sociedad civil es proclive a acumular ingresos de forma indebida y con flujos de dinero que pueden provenir de forma ilícita o de forma irregular y que no es su naturaleza porque vemos que su preponderancia no es este, la económica. Entonces, esta acumulación de ingresos, por ejemplo, de 47 millones de pesos en 1 o 2 años, no tiene sentido. Y menos si el objeto por el cual se constituyen y se reúnen estos intelectuales supremos del conocimiento conservador, si se me permite la expresión, no tienen la naturaleza jurídica para funcionar como un despacho jurídico, para realizar ese litigio estratégico. Para eso existen otras figuras jurídicas, pero no una asociación civil como es esta. Y bueno, si la mayoría son abogados, lo deben de saber. Sorprendentemente. Son clases de teoría del derecho, de, de obligaciones, de instituciones del derecho, o sea, cualquier pasante en derecho lo sabe. Entonces, por último, existe un catálogo importante de este tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro y sin carácter preponderantemente económico. Y está establecido en el Código Fiscal, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 79. Googleen la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 79, y ahí les despliega todo un catálogo de lo que se consideran las asociaciones con fines no lucrativos y sin actividad económica preponderante, como esta asociación de mexicanos contra la corrupción y va por México y todas las que tienen estos personajes y muchas. Dentro de las más conocidas en esta ley son los sindicatos, este, déjenme les doy así 5 rápido para que lo puedan revisar e incluso si cualquiera que me está viendo está interesado en formar una agrupación, una asociación de cualquier índole, pues me puedan consultar y me pongo a sus órdenes para orientarlos, claro que sí,
porque cuando se usan estos instrumentos de forma adecuada, pues para eso están creados en las normas jurídicas, para utilizarlos en beneficio de los mexicanos, no en su perjuicio como lo hacen estas personas. Y con mucho gusto los oriento y para formar una asociación en cualquier tipo, en cualquier área en la que se desempeñen y que sea de su interés agruparse para participar en la vida pública o en la vida institucional de, en cualquier área del conocimiento. Estoy a sus órdenes y con gusto los puedo asesorar. Digo, ya que sirva toda esta explicación, pues también para seguir aportando a la sociedad, que es uno de los valores que a mí me formó la propia universidad, y por eso me atrevo a hacer ese tipo de señalamiento al director del Instituto de eh, Investigaciones Jurídicas, con todo el respeto. O sea, yo no tengo nada en su contra, ni nada en contra incluso de la asociación, nada, pero que ya esté en boca de todos estos y ya analizando la situación vemos que sí hay la probable responsabilidad eh, pues de su participación, pues sí me parece de llamar la atención, y que pues si yo fuera él, yo renunciaría por ética y pues me enfocaría mejor a promover el cumplimiento del Estado de Derecho, de la cultura de la legalidad en el ámbito académico, no estrictamente en el área del Instituto de Investigaciones. Pero bueno, es toda la diversidad que existe afortunadamente en la academia y en la población, pero que nuevamente todo el mundo tenemos límites, nos debemos de comportar, y más si estos personajes tienen experiencia en la vida pública. Yo no entiendo como otros ese afán de estar participando y participando y no dejar y no permitir el avance democrático